Buenos días, chicos. Nosotros habíamos visto de que la teoría sintética de la evolución explica las razones por las cuales las poblaciones, todos los individuos de una población son diferentes, las poblaciones son heterogéneas. Pero recuerden que el motor de la evolución son las mutaciones. Y las mutaciones y la selección natural hace que todos los individuos de la población sean diferentes. O sea, las mutaciones generan nuevos alelos y esos nuevos alelos, ¿cómo se distribuyen rápido en una población? Mediante la reproducción sexual. Aparte de la reproducción sexual, también el proceso de la formación de las gametas distribuye los alelos, ya que durante el apareamiento crossing over que ocurre en la fase 1 de la meiosis, se intercambian genes, aparte la distribución de los alelos cuando se separan los pares homólogos es también aleatorio, es al azar, y después la fecundación también distribuye los alelos, por lo tanto las mutaciones y la reproducción sexual es la que distribuye los alelos en la población y hace que todos los individuos de la población sean diferentes. Bueno, pero no todas las mutaciones son buenas, no todas las mutaciones son favorables. Tenemos mutaciones que son letales, son aquellas que cambian la frecuencia de alelos de un individuo y hacen que el individuo no pueda sobrevivir en ese ambiente. Las mutaciones neutrales son aquellas que no favorecen ni perjudican al individuo en su potencial reproductivo, o sea, en su potencial reproductivo y de supervivencia. Y después tenemos aquellas negativas, que son las que desfavorecen al individuo y reducen sus habilidades de supervivencia y habilidades reproductivas. Y después aquellas beneficiosas son las que producen mayores cambios en las poblaciones y son aquellas que aumentan las habilidades para sobrevivir y reproducirse de los individuos y son aquellas que producen grandes cambios en las poblaciones. Bueno, ¿quién determina en definitiva si esa mutación va a ser favorable o desventajosa para sobrevivir en ese medio ambiente? Es justamente ese cambio ambiental, es la selección natural, es el medio ambiente el que determina si esa mutación es favorable o desventajosa. Tenemos tres tipos de selección. La selección direccional es la que favorece uno de los extremos, uno de los fenotipos extremos. La normalizadora o balanceadora es la que favorece el fenotipo intermedio y la selección disruptiva o diversificadora, también se la conoce, es la que favorece ambos fenotipos extremos. Bueno, vamos ahora a la selección, un ejemplo concreto de selección direccional que habíamos visto que favorece uno de los fenotipos extremos. En este caso, bueno, la población original tenía igual número de individuos de mariposas celestes, azules y lilas, pero a través de los años el ambiente favoreció a aquellas que tienen un fenotipo lila, podía haber favorecido al otro extremo, que es el fenotipo celeste. Bueno, pero en este caso concreto favorece al fenotipo lila. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez en la población hay menos individuos que tienen el fenotipo celeste y azul y más individuos que tienen el fenotipo lila. Bueno, un ejemplo concreto lo tenemos en lo que ocurrió en Inglaterra antes de la Revolución Industrial. Existen unas mariposas nocturnas, fíjense acá que se nota la población de alevillas pintas, que son mariposas nocturnas. La mayoría tienen una coloración moteada clara, pero cada tanto nacía un individuo oscuro, pero este individuo oscuro no tenía posibilidad de sobrevivir porque antes de la revolución industrial, sobre la corteza de los árboles se desarrollaban líquenes y los líquenes hacían que los troncos sean de color claro. Entonces, las que mejor se mimetizaban en ese ambiente son las alevillas pintas de color claro.
pero después de la Revolución Industrial pasó algo muy llamativo. La contaminación lo que hizo es cambiar el medio ambiente, porque la contaminación hizo que desaparecieran los líquenes en la corteza de los árboles, y entonces a partir de ese momento, ¿quiénes tenían más ventaja de sobrevivir? Aquellas alevillas pintas que eran de color oscuro, porque las claras eran mejores vistas por los depredadores en ese fondo carente de líquenes, y entonces eran las más depredadas. Y entonces lentamente fue cambiando la población, y en la actualidad, en ese medio ambiente más contaminado, existen más alevillas pintas oscuras que claras. Bueno, otro ejemplo concreto de selección direccional es la selección que ejercen los búhos. Por ejemplo, las ratas que viven en el desierto son, o sea, existen coloraciones claras y coloraciones oscuras, pero las coloraciones claras, si las rocas son claras, favorecen a las ratas que tienen coloraciones más claras. En cambio, fíjense, una rata clara sobre las piedras oscuras va a ser bien detectado por el depredador. Lechuzas tienen buena visión nocturna, que es el agente de selección. En cambio, fíjense en este ambiente donde tenemos una rata oscura, pero el fondo es oscuro, puede no ser vista por el depredador. Bueno, otro ejemplo concreto es la resistencia que genera en las bacterias el uso de antibióticos. Por ejemplo, acá tenemos una población de bacterias donde existen unos pocos individuos resistentes a los antibióticos, pero esa mutación es neutra, no tiene ningún efecto beneficioso ni perjudicial cuando no se utilizan antibióticos, pero el uso de antibióticos hace que se destruyan las bacterias que no son resistentes a los antibióticos, y quedan unos pocos individuos que tienen ese gen que lo hace resistente al antibiótico. Como las bacterias se reproducen en forma exponencial, o sea, en unos pocos días tenemos una población de miles de individuos, entonces esta característica, este alelo que era neutro en un ambiente donde no se utilizan antibióticos, se transformó en un alelo beneficioso con los antibióticos, y entonces se reproduce, y ahora tenemos toda una población de bacterias resistentes a los antibióticos. Bueno, la selección estabilizadora, normalizadora o balanceadora es la que favorece al fenotipo intermedio en detrimento de los dos fenotipos extremos. Bueno, un ejemplo de selección estabilizadora o normalizadora es la que se da en estas aves que se conocen como tejedores sociales. Estas son las aves. Normalmente los individuos que se alimentan poco son flacos y tienden a enfermarse y morir. Y el extremo opuesto, o sea, aquellos que son más gordos, son aquellos que son más presa de los depredadores. Entonces, en la mayoría, o sea, el mayor número de la población de los tejedores sociales tienen un peso intermedio. Acá en este cuadro se muestra cómo los de bajo peso y los de alto peso, acá bajo peso y alto peso, son los que tienden a morirse o ser depredados. En cambio, los que más sobreviven son los que tienen ese fenotipo intermedio. Bueno, la selección disruptiva o diversificadora es la que favorece ambos fenotipos extremos. En este caso favorecería, o sea, el fenotipo intermedio son las mariposas azules, pero en este caso favorecería a las mariposas más claras y a las lilas. Bueno, un ejemplo concreto de selección disruptiva o diversificadora es la de los gorriones de vientre negro. Existen gorriones de vientre negro que tienen pico corto, otros que tienen pico intermedio y otros que tienen picos más grandes, más gruesos, más grandes. Pero
la tendencia es que los gorriones que tienen pico intermedio tienden a desaparecer, pero ¿por qué? Porque este que tiene pico pequeño se alimenta de plantas que producen semillas pequeñas, y este que tiene pico mucho más grande se alimenta de plantas que producen semillas grandes. Entonces el que tiene pico intermedio no puede competir ni con el que tiene pico pequeño ni con el que tiene pico grande. Bueno, y por último tenemos la selección sexual que se da en aquellos individuos que tienen, o sea, aquellas especies que tienen un marcado dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Es la diferencia, una marcada diferencia entre machos y hembras. Por ejemplo, en el caso de los insectos tenemos, normalmente las hembras son más grandes que los machos, o ciertos individuos que normalmente son los machos tienen ciertas ornamentas, y también se dan en las aves. Bueno, la selección sexual lo que hace es agudizar lo que es el dimorfismo sexual. Acá tenemos un ejemplo concreto de las moscas de Malasia, que tienen sus ojos en el extremo de un tallo. Entonces las hembras normalmente seleccionan aquellos machos que tienen los tallos mucho más largos, y eso cada vez hace que el dimorfismo sexual sea mucho más marcado. Bueno, lo mismo ocurre con los pavos reales. Las hembras seleccionan aquellos pavos que al desplegar sus colas tienen plumajes mucho más vistosos, más impresionantes y más grandes. Bueno, otro ejemplo son las aves del paraíso. Los machos se realizan danzas y despliegan su plumaje, y las hembras seleccionan aquellos machos que tienen un plumaje más impresionante, y eso hace que cada vez el dimorfismo sea mucho más marcado. Pero también normalmente estos machos son los que no se hacen cargo de la crianza de sus hijos, o sea, no se hacen cargo de protegerlos o de incubarlos. Bueno, hasta ahora vemos cómo las mutaciones producen nuevos alelos, cómo esos nuevos alelos se distribuyen en las poblaciones gracias a la meiosis de la reproducción sexual, y también vimos cómo la selección, o sea, no siempre las mutaciones son favorables, y cómo la selección natural elimina aquellas mutaciones que no son favorables. También vimos que existe lo que se llama la selección sexual, que lo que hace es aumentar el dimorfismo sexual en aquellas especies donde hay diferencias entre el macho y la hembra. Bueno, ahora lo que vamos a ver es qué es la deriva génica. ¿Qué es la deriva génica? Son las fluctuaciones en la frecuencia de alelos que puede darse al azar y que van a o reducir o aumentar el pool genético. ¿Qué es el pool genético? O sea, si se suman todos los alelos de una población, eso es el pool genético. Entonces puede aumentar o puede disminuir los alelos de una población, y eso se llama deriva génica. Bueno, una de las causas por las cuales se puede reducir el pool genético de una población, o sea, la frecuencia de alelos en una población y desaparecer ciertos alelos, es lo que se conoce como efecto cuello de botella. Eso ocurrió acá con los elefantes marinos en el norte de Estados Unidos. Resulta que la población de elefantes marinos era tan grande que se autorizó su caza, pero no se reguló. Ese es el problema. Y como se liberó la caza en 1890, directamente cazaban los elefantes marinos para extraer aceite, y redujeron tanto la población de elefantes marinos que solamente quedaban 20 individuos en la población. Luego se prohibió la caza y bueno, esa población fue aumentando. Actualmente cuenta con 170.000 individuos, pero todos derivan de esos 20 individuos, o sea que prácticamente si analizamos el pool genético de esa población, prácticamente todos los individuos de la población son homocigotas, se perdieron muchos genes. ¿Por qué se utiliza el término efecto de cuello de botella? Vamos a suponer que yo coloco en una botella pelotitas amarillas y pelotitas azules. Las pelotitas azules representan un alelo, y el otro alelo lo representa las pelotitas amarillas. Entonces, si yo doy vuelta, acá tenemos la misma cantidad
de pelotitas amarillas y pelotitas azules. Pero si doy vuelta la botella, como es más angosto el pico de la botella, va a permitir que ciertos alelos pasen y no otros en la misma frecuencia. Y entonces fíjense acá el resultado. Fíjense que en esta botella quedan más pelotitas azules. Fíjense, pasaron más pelotitas azules que amarillas. Entonces esta población tiene más individuos que tengan ciertos alelos y se reduce otros alelos. Pero a veces cuando una población pasa por dos efectos cuello de botella, se pueden perder ciertos alelos. Por ejemplo, acá tenemos pelotitas de 5 colores diferentes. Entonces, esta población que tiene un pool genético muy amplio, tiene una gran variabilidad genética, pasa por un efecto cuello de botella y hay ciertos alelos que se reducen, como por ejemplo las pelotitas amarillas y las pelotitas rosadas. Esta población tiene menos alelos rosados y menos alelos amarillos. Pero si esta población vuelve a pasar por un efecto cuello de botella, lo más probable es que ciertos alelos se pierdan. Acá en este caso se perdieron las pelotitas amarillas y las pelotitas rosadas. Bueno, el efecto fundador también causa lo que se conoce como deriva génica, o sea, variaciones en la frecuencia alélica. Tenemos el ejemplo de las cotorras de Puerto Rico, puertorriqueñas. Una pequeña población migró hacia una isla y formaron una nueva población. Entonces, esos pocos individuos que emigran pueden llevar ciertos alelos y no otros. Acá representa el efecto fundador, donde en este caso, bueno, esos pocos individuos llevaron solamente un tipo de alelo y no el otro. O por ejemplo acá llevan ambos alelos pero en diferente proporción. Entonces puede ser que en esa nueva población que se origina no todos los alelos estén representados, no van a ser los mismos que en la población original, o puede ser que ciertos alelos se pierdan. Bueno, ¿qué es la endogamia? La endogamia se da en poblaciones pequeñas. Es cuando individuos que están emparentados, estrechamente emparentados, se cruzan y eso hace que aumente la homocigosis. Por eso, por ejemplo, en los humanos se prohíbe la cruza consanguínea, que se llama, o el incesto, o sea, cruce entre parientes. ¿Pero por qué? Porque aumenta la homocigosis y hace que ciertos genes que no se expresa y que son los causantes de ciertos trastornos, si se cruzan entre parientes, pueden expresarse. Bueno, acá tenemos el caso de ciertos alelos recesivos que se expresan por la endogamia. Por ejemplo, en la población Amish es bastante común la polidactilia, cuando en general en la población del resto del mundo es poco frecuente. ¿Qué es la polidactilia? Es la aparición de un dedo más que es el sexto dedo. En realidad, una mutación causó polidactilia y esa mutación la introdujo una pareja en el siglo XVIII a esa población de Amish en Pensilvania. Pero como los Amish practican la endogamia porque solamente se pueden cruzar individuos de la misma población, entonces la polidactilia se volvió bastante común en esa población Amish. Bueno, ¿qué es el flujo génico? Es la movilización de genes de una población a otra. ¿Cómo se puede dar el flujo génico? Cuando individuos de una población migran a otra, como por ejemplo la emigración, la inmigración, produce flujo de genes, pero también en el caso de las semillas, por ejemplo, depende del medio que tienen las plantas para dispersar las semillas, puede ser trasladada por aves o por mamíferos a grandes distancias, y entonces ciertos genes que son a veces exclusivos de una población pueden a través de la emigración llegar a otras poblaciones.